Muy bien, aquí estamos de nuevo un jueves más en este estudio de la carta a los Hebreos. Y a lo largo de toda esta epístola o carta a los Hebreos vamos a estar viendo, tratando el mismo tema desde diferentes ángulos, la superioridad del Hijo de Dios. Jesús es superior y repito, lo hemos visto, es superior en cuanto a los profetas y a la revelación profética que nos trajeron, es superior también a los ángeles. Y ahora vamos a ver cómo en el capítulo 2, a partir del versículo 5 hasta el 18-19, veremos cómo Jesús es, por un lado, vamos a dividir esta clase en dos grandes bloques. Uno es, Jesús es superior a Adán, este primer hombre, y luego un segundo bloque veremos cómo Jesús se identifica con el pueblo. Así que lo que vamos a hacer es leer la Biblia del capítulo 2, pero por bloques, ¿vale? Para no mezclarnos y no confundir ideas. Así que si vais conmigo a Hebreos capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 9. Versículo 5 nos dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El versículo 9 nos dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Así que lo que vamos a estar viendo aquí es que Cristo, Jesús, es superior al primer Adán. Ahora, lo primero que vemos es que en este versículo dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Este mundo creado por Dios, Dios nunca intencionó que fuera gobernado, que fuera controlado por los ángeles. De hecho, en la clase anterior estuvimos viendo, si recordamos, que los ángeles eran ministros de Dios y que servían a Dios en beneficio nuestro, en beneficio de aquellos que conforman el pueblo de Dios. Y recordemos que aquellos que conforman el pueblo de Dios son aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Mesías, que han entrado en este nuevo pacto y que ven ahora a Jesús como ese sumo sacerdote, ese mediador que conecta por un lado a Dios y por otro lado que conecta a los hombres, y ese camino que vincula y que reconcilia a Dios con los hombres o a los hombres con Dios es Jesucristo. Así que aunque no aparece el nombre de Adán, pero si os dais cuenta, si recordáis lo que acabamos de leer, luego ya en el versículo 9 dice: pero vemos a Jesús. Entonces eso marca una distinción entre este Jesús, este segundo Adán, este hombre perfecto, ideal, y un primer Adán que en principio intencionalmente y creacionalmente también era perfecto, porque Dios lo bendijo y Dios puso su imagen y su semejanza, pero cayó, se rebeló contra Dios. Entonces vemos esa distinción entre pero vemos a Jesús, ese pero vemos a Jesús. Entonces estaba hablando antes de otro hombre, en este caso, aunque no aparece la palabra explícita o la palabra literal Adán, pero sí que vemos que está haciendo una referencia a ese hombre creado por Dios, que repito, Dios puso su imagen y su semejanza en ese huerto del Edén. Está haciendo una referencia al Salmo 8, lo podéis leer. Y el Salmo 8 obviamente está haciendo una referencia a Génesis capítulo 1 del versículo del 26 hasta el 31. Como Dios, después de haber hecho toda la creación, en última instancia, sexto día, antes de ese séptimo día en el cual Dios descansaría, reposaría, vería que todo lo que había hecho era bueno, descansó, lo bendijo, y entró en ese reposo que no fue roto hasta la entrada del pecado. Por eso veremos más adelante, a partir del capítulo 4, cómo ese reposo prometido que el pueblo nunca entró y que
y que Dios tiene para su pueblo, pues ese reposo solamente lo hallamos en Cristo Jesús. De igual manera que el pecado rompió esa bendición y esa santidad y ese reposo y esa armonía y esa reconciliación y esa comunión con Dios, pues por medio de Cristo Jesús, ahora como nuestro puente, nuestro camino, ese sumo sacerdote, podemos entrar de nuevo en ese reposo. Y cuando digo reposo, me refiero a la bendición de Dios, a la comunión con Dios, a la armonía con Dios, ¿vale? En esa posición otra vez de hijos de ese pueblo santo, apartado, consagrado, comprado por Dios. Así que vemos cómo Dios había creado a Adán de una manera totalmente distinta, de una manera directa, inmediata. Había puesto su imagen y su semejanza, lo creó de una manera física, por supuesto, para que tuviera esa relación con el mundo natural, se pudiera enseñorear de todo lo que Dios había creado, pero también lo que nos distingue con respecto a los animales, ¿de acuerdo? Por eso nosotros no somos animales, somos creación directa de Dios, con la imagen y semejanza de Dios y con esa parte espiritual. La parte física nos permite relacionarnos con nuestro entorno físico, ese mundo natural, pero lo que nos distingue a nosotros es que nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios y tenemos el aliento de Dios, es decir, tenemos esa parte espiritual. Dios sopló aliento de vida y por medio de nuestro espíritu, por medio de esa capacidad espiritual con la que Dios nos ha creado, es que podemos relacionarnos con Dios. Lo que ocurre es que antes de encontrar o entender o aceptar que Cristo es nuestro mediador y el que nos reconcilia, esa parte espiritual del hombre pues está muerta, es como está pero no está, está desactivada, está desenchufada, no está operativa, y solamente es por medio de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, cuando oímos el Evangelio, cuando el Espíritu Santo nos capacita, nos ayuda. El Evangelio, que es la palabra de Dios, produce fe en nuestros corazones y nosotros abrazamos el Evangelio, nos arrepentimos, ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, que es que el Espíritu Santo pues nos hace nacer de nuevo, nos vivifica, y eso que estaba muerto, esa parte espiritual que estaba desconectada, desenchufada, pues cobra vida. Yo siempre pongo un ejemplo para que lo entendamos, ¿de acuerdo? Ningún ejemplo nunca es perfecto, pero por lo menos nos ayudan a entender. Es como tener una lavadora que la tienes, pero la tienes desconectada, la tienes desenchufada. Entonces, sí tienes una lavadora, pero no tienes una lavadora. Entonces, nosotros teníamos esa parte espiritual, por supuesto, esa imagen y semejanza de Dios, pero el pecado la había distorsionado, el pecado la había apartado de Dios, y solamente es a través de Cristo Jesús que nos volvemos a conectar, reconciliar, ¿de acuerdo?, con Dios. Así que, y en medio de todo esto, el escritor de Hebreos, citando, repito, al Salmo 8 y el Salmo 8 citando a Génesis 1 del 26 al 31, registra estas preguntas, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Cuando el hombre, que no deja de ser una criatura, ¿de acuerdo? Por medio de la fe nos convertimos en hijos de Dios, pero incluso ya pensando en la caída, ese primer Adán, cómo cayó, se rebeló contra Dios, le desobedeció, albergó pues esa rebelión y ese orgullo en su corazón, pues para hacer su propia voluntad y establecer su propio reino. Dice, bueno, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él después de, por un lado, que es hombre, una criatura, pero encima una criatura rebelde, que se ha apartado de Dios? Entonces dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice, porque sigue un poquito más adelante en el versículo 8, dice, porque, y leo literalmente, en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Dios le había dado, como he dicho, esta intención. Adán había sido creado de una manera perfecta y la intención de Dios es que se enseñoreara de todo, ¿de acuerdo? Pero, como sabemos, cuando el hombre le dio lugar a la tentación y fue seducido y engañado por el diablo, pues entonces todo esto se perdió. Así que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es decir, si Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza para tener una relación personal con él, o para que el hombre tuviera una relación personal con él, para que se enseñoreara de la tierra, y si el hombre ha caído y ha pecado, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo Dios va a mantener y cómo Dios va a honrar esa voluntad de Dios y sus propios planes y propósitos? Bueno, pues ahí es cuando vemos cómo en Cristo Jesús ya
aunque le vamos a dedicar más tiempo a ese versículo 9, pero si lo leyéramos en el versículo 9, cuando dice, Dios nos salva no por nosotros, sino a pesar de nosotros, y Dios triunfará y la voluntad de Dios se hará no tanto por nosotros ni tanto gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros y a pesar de nuestras rebeliones. Por eso encontramos en el versículo 9, dice que pero vemos, aquí hace la distinción, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ya el jueves pasado, la semana pasada, se nos hablaba de que Jesús fue hecho menor que los ángeles, no tanto en cuanto, no está hablando de su naturaleza divina, ni que fue creado, sino de ese rol y de esa encarnación. Dios fue hecho, Dios se hizo hombre, Dios se encarnó, y hablando desde el punto de vista y desde el contexto de la encarnación, entonces entendemos este versículo de cómo Dios se humilló a sí mismo, Filipenses 2, ¿de acuerdo? Dejando su trono, dejando el cielo, veló su gloria, veló su divinidad, nunca la perdió. Lo que ocurre en la encarnación no es que pierde su naturaleza divina, sino que gana la naturaleza humana. Justino, siglo II, diría: ¿cómo es posible o cómo la única manera de que el hombre entrara en el plano de Dios es que Dios entrara al plano de los hombres? Así que Dios se encarnó y se hizo hombre, y esa famosa frase, el Hijo de Dios se hizo hijo de los hombres, para que nosotros, los hijos de los hombres, que pudiéramos ser hijos de Dios. Si realmente Él iba a ser nuestro mediador, realmente Él nos iba a sustituir y Él iba a tomar nuestro lugar en la cruz, pues tenía que ser plenamente hombre. Así que aquí vemos ese gran misterio de la persona de Cristo, que tenía dos naturalezas. Era plenamente Dios, pero también era plenamente hombre. Por eso nos dice aquí, fue hecho un poco menor que los ángeles. Está hablando de la encarnación. El tiempo en el que se escribe está hablando de un periodo de tiempo. Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas, estoy leyendo el versículo 9, le sean sujetas, y es lo que vemos en ese tiempo profético en el que estamos viviendo, en el que cuando analizamos o estudiamos la profecía, el ya pero todavía no, muchas cosas se han cumplido, pero todavía otras profecías se están cumpliendo o han de cumplirse. Se aplica también a nuestra salvación, y son conceptos que nos van a ayudar a lo largo de todo este estudio. En nuestra salvación vemos que hay una parte en cuanto definitiva, pasada, de que fuimos justificados, fuimos salvos. Eso es algo que ya ocurrió. Dejamos de estar en las tinieblas, hemos entrado al reino de Dios. Eso es algo definitivo. La justificación ya ocurrió en nuestras vidas en el momento de nuestra conversión, en el momento de nuestro nuevo nacimiento. Pero la salvación no solamente implica justificación, también implica santificación. Nuestra vida, nuestra alma, emociones, sentimientos, pensamientos, decisiones, voluntad, ¿de acuerdo? Todo está siendo santificado. Así que la salvación también implica santificación, una transformación a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Pero la salvación no es solamente justificación en el pasado, santificación en el presente, sino también tiene un aspecto futuro. Es decir, seremos glorificados, y esto nos va a ayudar porque vemos cómo Él nos llevará a su gloria. Seremos glorificados. Nuestros cuerpos mortales, este tabernáculo que se va deteriorando, enfermando, morirá, dejará de ser, se convertirá en polvo, pero Dios nos dará un cuerpo glorificado. Entonces la salvación tiene un aspecto pasado, justificados, un aspecto presente, santificados, estamos siendo santificados, un aspecto futuro, seremos glorificados. En cuanto al pasado, somos justificados, la paga, la condena, el castigo del pecado ha sido quitado. En cuanto a la santificación, el poder del pecado está siendo quitado de nuestras vidas, pues nuestra vida va mejorando, y en el futuro la presencia del pecado será quitada totalmente en la glorificación, ¿vale? Así que estamos en esa tensión de santificación, en esa tensión, como hemos leído, que todavía no vemos que todas las cosas están sujetas. Llegará el tiempo, por eso hay una segunda venida en la que se consumará. Luego lo hablaremos un poquito más adelante de esto. Pero hay una segunda venida en la que Él vendrá, Él juzgará a las naciones, establecerá su reino, durante 1000 años estará reinando aquí en la tierra, y después Él transformará y hará esos nuevos cielos y esa tierra nueva, y reinará, o reinaremos juntamente con Él, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que si volvemos de nuevo a todo esto, vemos esa comparación, como el primer Adán,
que sí, que fue un hombre perfecto, con la imagen de Dios, sin pecado, pero cayó. No era Dios, era imperfecto, era una criatura. Y ahora vemos ese segundo Adán, vemos a Jesucristo que es superior al primer Adán, vemos al Hijo de Dios hecho Hijo de hombre y por medio de su vida, de su perfección, de su muerte, de su resurrección, es que ha triunfado. Por eso, si volvemos de nuevo, lo voy a buscar aquí en mi Biblia, por eso dice coronado de gloria y de honra. Primero hemos visto, fue hecho poco menor que los ángeles, la encarnación, ¿vale? Nació en Belén, ¿vale? Se hizo hombre, pero después vemos, dice coronado de gloria y de honra, no porque él no fuera rey, lo veremos, hay esas dos glorias, recibe una gloria extra añadida. De igual manera que Cristo en su encarnación recibe una naturaleza extra y añadida, que es la humana, aquí él ya tenía la gloria de ser hijo, por supuesto, la gloria eterna de ser Dios, pero aquí, a causa de su obra, recibe, ¿de acuerdo?, un nombre sobre todo nombre y recibe esa gloria, como se nos dice en Filipenses capítulo 2, que se le dio un nombre sobre todo nombre porque él ha vencido. ¿A quién venció? Pues venció al pecado, venció a las tinieblas, venció al diablo, venció a la muerte. Por lo tanto, por medio de su padecimiento, de su cruz, Dios le ha dado un nombre sobre todo nombre de manera legal. Él ahora es rey y señor sobre, de manera legal, de manera moral y de todas las maneras, pero para que lo entendamos, ahora él tiene todos los derechos, ¿de acuerdo?, legales, morales, tiene toda la autoridad. Por eso dijo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que aquel que invoque ese nombre pues sea salvo, y toda rodilla se doblará delante de él. Toda rodilla, de los que se pierden, de los que se salvan, y de todos los ángeles en el cielo, tanto los que han permanecido fieles como de aquellos ángeles que se sublevaron y aquellos ángeles que cayeron. Y en medio, versículo 9 dice, a causa del padecimiento de la muerte. Si os dais cuenta, fue hecho menor, encarnación, ¿vale? Belén. Coronado de gloria, ascensión, coronación, se sienta a la diestra del Padre. Y en medio, ¿qué es lo que hay? La cruz. ¿Por qué nació? Pues para morir en la cruz, satisfacer la justicia, las demandas que la justicia de Dios exigían, reconciliarnos, ser ese mediador, el final es la gloria, ser coronado, sentarse a la diestra del Padre, que se le otorga un nombre que es sobre todo nombre, en este contexto de la salvación del hombre. Y nos dice que en medio el porqué de su nacimiento, de acuerdo, es la cruz, y el para qué es para que sea coronado de gloria y honra, y el medio, ese canal o ese medio, ese camino, lo hemos leído por medio de las aflicciones y por medio del padecimiento, de la muerte, para que gustase por medio, y todo esto es a causa de la gracia y del amor de Dios, gustase la muerte por todos. Y eso lo veremos a lo mejor un poquito más adelante con mayor detenimiento. Pero vemos que aquel que ha provisto la salvación también ha provisto los medios de la salvación. Dios es nuestro Salvador, pero la salvación es en Él, por medio de Él, y la salvación es por medio de la cruz. Y obviamente Dios, que ha provisto la salvación en Cristo Jesús por medio de la obra de la cruz, también ha provisto esos medios de la salvación, que es la fe y el arrepentimiento. Lo que Dios nos demanda a nosotros es creer en Él, arrepentirnos, a poner nuestra confianza no en nosotros, sino abandonarnos, o abandonar nuestra esperanza en nosotros, sino poner la esperanza en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Así que esto es todo un poquito todo lo que Dios está avanzando. Y como en el versículo 9, antes de pasar un poquito más adelante, en el versículo 9, si volvemos otra vez a él, dice, en el versículo 5, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El destino del mundo nunca fue intencionado por Dios para que fuese gobernado por los ángeles.
el diablo se rebeló contra Dios y él quiere gobernar este mundo, pero nunca ha sido la intención de Dios. Por eso la voluntad de Dios siempre se va a hacer, pero no por causa ni de los ángeles ni por causa del hombre, no, es a pesar de los ángeles y a pesar de los hombres, Dios va a hacer su voluntad. Él siempre triunfará, sus planes, sus propósitos jamás se verán truncados y nunca dejarán de cumplirse. Pero solamente en este versículo 5 apuntar que se nos dice que no sujetó a los ángeles el mundo venidero. La palabra mundo significa, es el mundo de los hombres. De ahí obtenemos la palabra ecuménico. Y está hablando de que la intención de Dios para este mundo es que fuera gobernado por el hombre. Se nos dice, si lo recordamos en Génesis 1 y 2, dice, Dios le pide a Adán y Eva que se multipliquen, que fructifiquen y que se enseñoreen, que llenen la tierra, ¿vale?, con su descendencia y que se enseñoreen de la tierra. La intención de Dios siempre fue que este mundo, el mundo de los hombres, fuera gobernado por los hombres, en este caso por Adán y Eva y su simiente. Lo hemos visto como Adán y Eva no dejaban de ser una criatura y se rebelaron contra Dios. Y le desobedecieron y cayeron en el pecado y la muerte los gobernó y fueron apartados de Dios y fueron apartados de esa comunión y de esa vida que tenían en Dios. Pues ahora tiene que venir ese segundo Adán, tiene que venir ese segundo hombre, ese hijo de Dios hecho hombre, ese hijo de Dios hecho hijo de hombre, para que a través de su vida, de su perfección, de su muerte, las cosas sean restauradas. Y ahora es a través del Hijo del Hombre que Jesús o que Dios va a establecer ese dominio y ese plan original que tenía. Que este mundo sea gobernado no por los ángeles, y menos por los ángeles caídos, y no por los hombres, y mucho menos por los hombres caídos, sino ahora por ese Hijo de Hombre, por ese hombre perfecto que es Cristo Jesús, sin olvidar, como he dicho siempre, a esa doble naturaleza de Cristo Jesús. Así que es a través de Cristo Jesús y a través de este Hijo del Hombre, de este segundo Adán, que esos planes originales de Dios serán cumplidos. Y todo esto apunta, pues tenemos en Isaías capítulo 4, Isaías capítulo 9 también, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 60 y también Apocalipsis 20, donde apuntan de un reino del Hijo de Dios sobre los hombres, sobre este mundo de los hombres, y será en ese milenio donde la honra de Dios quedará manifestada, y cómo solamente a través de Cristo Jesús es que puede haber un reino y un gobierno y un dominio en justicia y en paz, en equidad sobre esta tierra. Los judíos esperaban justamente eso, ese Mesías que los liberaría de la opresión, en este caso romana, y que establecería ese reino. Los discípulos, después de haber visto ya a Cristo resucitado, en Hechos capítulo 1, seguían con esa mentalidad. ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Dios a Israel? No comprendían o no habían comprendido en su totalidad el pueblo de Israel, y de manera particular todavía tampoco lo habían hecho los discípulos, de que el reino de Dios era mucho más que un reino físico literal, por lo menos en ese tiempo. Aunque se nos dice y sabemos que Cristo regresará y juzgará a las naciones y establecerá su reino, no comprendían que primeramente Cristo debería morir en la cruz y debería sufrir por los hombres, tomar el lugar para que todo aquel que en él crea fuera salvo y tener un pueblo. Primero debería venir Cristo el Mesías como Cordero, como ese siervo sufriente, y después vendría como león, el león de Judá, como ese juez con mayúsculas para reinar y establecer su reino. Por eso apunta, de acuerdo, todos estos pasajes del Antiguo Testamento que he citado de Isaías, a que Cristo reinará, y que de igual manera que Cristo vino literalmente, física y corporalmente a morir por nosotros, también vendrá física y corporalmente a juzgar a las naciones y a establecer su reino. Y es por eso que aparece en Apocalipsis 20 este reino milenial de Cristo Jesús, porque es para cumplir esa segunda faceta, esa segunda cara de esta moneda que es la salvación, o el Salvador, o el Mesías, la obra de salvación o la obra de Cristo Jesús. Así que eso no se quedará inconcluso, eso no se quedará incompleto. Cristo vendrá y también reinará.
Bueno, pues si seguimos un poquito más adelante y volvemos al versículo 9, aunque ya lo hemos visto, retomamos algunas cosas por ya meternos luego al segundo bloque, coronado de gloria y honra a causa de su padecimiento, y vemos que sería, como veíamos este domingo, a través de la muerte y a través de su sufrimiento que él vencería también a la muerte y que Dios le daría un nombre sobre todo nombre. Dejarme ver si se nos escapa algo más. Para que gustase, por ejemplo, vemos para que gustase la muerte a favor de todos. Y vemos cómo esa voluntad afectiva, lo que en teología se llama voluntad afectiva y efectiva de Dios, pues vemos cómo la voluntad afectiva de Dios es que ninguno perezca. Si el hombre se pierde, no es porque Dios desee o haya planeado que el hombre se pierda. Es más bien porque el hombre quiere perderse, y no es tanto que el hombre no se pierde porque Cristo no muriera por él o por ellos, sino más bien porque el hombre no acepta y no recibe y no cree en aquel que murió por su vida. Así que vemos esa voluntad afectiva de que el plan de Dios, el deseo de Dios es que todos puedan venir a salvación, que ninguno se pierda. Pero hemos visto que la voluntad afectiva y el deseo de Dios se hace efectivo. Aquel que desea la salvación de todos y que ha provisto salvación de todos, se hace efectiva por medio, como hemos dicho, o a través de unos medios de salvación. Y esa voluntad afectiva se hace efectiva en Cristo Jesús mediante la fe en Él, mediante el arrepentimiento de nuestros pecados y nuestra fe en Él. Por eso esa voluntad afectiva y esa gracia de Dios se hace efectiva por medio de la fe en Cristo Jesús. Si no, todo el mundo sería salvo, y es como muchas doctrinas falsas y herejías que caen en ese universalismo en el que Dios salvará a todos. No, Dios no quiere que ninguno se pierda, eso está claro, pero Dios ha provisto unos medios de salvación y Cristo es el único camino para la salvación, y Dios nos demanda que creamos en Él y que nos arrepintamos de nuestros pecados, y por eso es ahí que el hombre tiene que hacerlo. Ahora, ¿el hombre en sí mismo puede hacerlo solo? No, necesita la ayuda de Dios, necesita esa asistencia del Espíritu Santo. Por eso Cristo decía: oye, no os voy a dejar solos, el Espíritu Santo va a estar con vosotros y también nos va a ayudar a la hora de extender el reino de Dios, porque el Espíritu Santo también va a tener un ministerio hacia el mundo, hacia los de afuera, trayendo esa convicción de justicia, de juicio y de pecado. Y el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, que es poder de Dios, y de esa palabra viva y eficaz, el Espíritu Santo, por medio de oír esa palabra, es la que va produciendo fe. Pero el Espíritu Santo nos asiste, pero no nos sustituye. Por lo tanto, por un lado, no podemos negar la libertad o el libre albedrío del hombre, que eso es propio del Corán o del Islam, en el que hay un Dios trascendente que gobierna todo y el hombre no tiene ningún tipo de libertad, y se cae en un determinismo teológico en el que el hombre es una marioneta y el hombre, nosotros no tenemos ningún tipo ni de libertad ni de responsabilidad. No es la enseñanza bíblica, pero tampoco podemos caer en esa libertad libertaria que se dice y se cae, en teología se llama un teísmo abierto, es decir, en el que ni Dios sabe lo que va a ocurrir y todo es un despropósito, el destino de la humanidad está abierta, está indefinido, porque como el hombre es libre, ni Dios sabe lo que va a decidir en su libertad. No. Dios es omnisciente, Dios conoce todas las cosas. Por lo tanto, la enseñanza bíblica es que nosotros tenemos una libertad liberada. Ahora, ¿qué significa libertad liberada? Pues es justamente lo que cae en medio, lo que concuerda con la enseñanza bíblica, para no negar el libre albedrío del hombre y para tampoco negar o caer en esta abominación de este teísmo abierto y negar los atributos de Dios. Libertad liberada es justamente eso. Tenemos una libertad, pero por causa del pecado había sido truncada, estaba enferma, era insuficiente, era incapaz. Recordar, el problema del hombre es involuntariedad. Por un lado, no quiere ser salvo, pero es que aunque quisiera ser salvo, tampoco puede ser salvo. Incapacidad. Así que menudo problema tiene el hombre. Por un lado no quiere y por otro lado no puede. Bueno, pues la libertad liberada justamente es así. Tenemos una libertad, pero el pecado la ha hecho insuficiente, y es por medio del Evangelio, y es por medio de oír las buenas nuevas, y es por medio de la asistencia del Espíritu Santo que somos capacitados para poder creer. Y ahí, boom, nacemos de nuevo y ahí, pum, entonces
vemos las buenas nuevas, el Evangelio, y podemos abrazar a Cristo Jesús. Y ahora ya, de acuerdo, que hemos sido liberados, pues ya lo que te decía, empieza toda, hemos ya sido liberados, justificados, reconciliados, perdonados, adoptados, y ahora ya empieza ese proceso de santificación, ¿de acuerdo? Así que, y es ahí donde muchos pues decidirán, pues quiero, no quiero, acepto, no acepto, me endurezco, no me endurezco, y es cuando serán responsables. Por eso digo que si algunos se pierden, no es porque no hayan podido creer en Dios, sino porque no han querido creer en Dios, y no es porque Cristo no haya muerto por ellos, es porque decidieron no creer y no abrazar al Cristo que murió por ellos. Cierro este paréntesis, ¿de acuerdo? Que yo creo que era interesante y bueno para poderlo ver. Y se nos va diciendo, ¿de acuerdo? Voy a ver si se me olvida algo, voy a volver a la Biblia. Yo creo que este primer bloque ha quedado, llevo 30 minutos, ¿de acuerdo? Y vamos al segundo bloque. El segundo bloque es en el mismo capítulo, el capítulo 2, del versículo del 10, ¿de acuerdo?, al 18. Los leo rápidamente porque eso nos va a ayudar luego cuando estemos citando a verlo. Aquí este segundo bloque es cómo Cristo, ya hemos visto, es superior a Adán, ya lo hemos explicado súper bien, y cómo ahora Cristo se identifica con su pueblo, cómo Cristo se identifica con nosotros. Versículo 10 nos dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto es el puente y la transición. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Esto me encanta, tengo que hacer un paréntesis. Fijaros, hemos visto la superioridad del Hijo de Dios como único y suficiente mediador de un mejor y nuevo pacto basado en mejores y nuevas promesas. Pero vemos que esa superioridad no es desde la altivez, ni desde la arrogancia, ni desde la soberbia, sino todo lo contrario, desde la mansedumbre y desde la humildad, al grado que se hizo hombre, se encarnó, se identifica con nosotros y nos dice, no tengo ningún problema de llamarlos hermanos. Era necesario que se hiciera hombre para que nos pudiera sustituir y para que nos pudiera tomar de la mano y llevarnos, si no era imposible. Solo una manzana puede sustituir a una manzana, solamente una pera puede sustituir a una pera, solamente un ordenador puede sustituir a un ordenador, solamente un hombre puede sustituir a un hombre. Por eso un ángel no podría ser nuestro mediador, porque no nos puede sustituir, y por eso Dios, ¿de acuerdo?, lo vamos a ver, convenía, era adecuado, era apropiado, era conveniente que se hiciera hombre justamente para podernos salvar. Bueno, sigo en el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era este? El gerente, el manager, ese príncipe de las tinieblas, el diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Recordáis lo que hemos dicho? Éramos esclavos, incluso nuestra propia voluntad, aunque no quería, tampoco tenía la capacidad para querer ser salvo hasta que no es asistido y ayudado por el Espíritu Santo. Y estábamos metidos en esa servidumbre, éramos esclavos. Romanos 6 se nos dice, éramos esclavos del pecado, servíamos, quisiéramos o no quisiéramos, servíamos al pecado, estábamos bajo el yugo de esta esclavitud, bajo el yugo de esta servidumbre, bajo el yugo y la tiranía, el gobierno y el dominio de las tinieblas, y al frente o a la cabeza de todo eso, el diablo. Y sigo leyendo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Por eso Cristo no murió por los ángeles, murió por los hombres, por eso se hizo hombre. Por eso los ángeles no nos pueden salvar, porque los ángeles no se han hecho hombres. Solamente tiene que haber un mediador que fuera 100% hombre, o 100% Dios, mejor dicho, y 100% hombre. No socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Abraham como padre de la fe, y le creyó a Dios. Génesis 15, le fue contado por justicia, y es ese padre de Abraham
Pablo en Gálatas, y no me quiero equivocar, pero bueno, capítulo 3, 4, por ahí, 5, Pablo diría que los verdaderos descendientes e hijos de Abraham no son los hijos físicos o aquellos que tienen la circuncisión física en sus cuerpos, sino que los verdaderos hijos de Abraham y el verdadero pueblo de Israel son aquellos hijos en la fe, hijos de la fe, es decir, aquellos hijos que han abrazado la fe en Cristo Jesús para su salvación. Y bueno, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Veis? Como ya todo lo que íbamos diciendo antes ya va apuntando. Debía ser, es que convenía. La palabra convenir es que era adecuado, apropiado, era, si quieres, necesario. Que debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir, ¿qué? Para mostrar esa misericordia y para venir a ser ese sumo sacerdote en lo cual a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Era conveniente para mostrar esa misericordia, era conveniente para ser ese sumo sacerdote. Versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿vale? Esto lo hará ese sumo sacerdote misericordioso que sabe compadecerse y entendernos, porque él fue tentado en todas las cosas, pero a diferencia de nosotros, sin pecado. Por eso la tentación, yo decía hace un par de domingos, nunca, la tentación no es pecado, ser tentado no es pecado. Lo que es pecado es caer en la tentación, albergar ese engaño en nuestro corazón y ponerlo por obra. Pues versículo 18, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso yo no soy poderoso, no tengo la capacidad para socorrerte, auxiliarte o librarte a ti de tu tentación, porque yo soy hombre igual que tú y hombre caído y hombre pecador. Por eso el único y suficiente mediador, el único y suficiente ayudador, socorredor para librarnos en medio de nuestras tentaciones es Jesucristo, porque fue el único que fue tentado en todo, pero las resistió y nunca las puso, cayó en ellas y nunca las puso por obra. Así que, volviendo a todo esto, vemos cómo Dios nos salva, Él es superior, pero no desde la arrogancia, soberbia, altivez, superioridad en esos términos peyorativos o negativos, sino que Él es superior desde el servicio, desde la mansedumbre, desde la muerte, desde negarse a sí mismo, desde tomar la cruz, de ser obediente, a amar a Dios, al Padre, primeramente amarnos a nosotros, cumplir esa ley de amar a Dios sobre todas las cosas y luego amar al prójimo como a sí mismo. Cristo, por eso es la ley de Cristo, Cristo cumple perfectamente la ley de Dios, toda la ley de Dios que se resume en esos dos mandamientos, ¿no? Como Cristo amó a Dios, al Padre, hizo su voluntad y nos amó a nosotros como a sí mismo, al grado que dio su vida por la nuestra. O sea, que todo encaja, todo es perfecto. Así que vamos a ver algunas razones por las cuales era necesario o motivaron o era conveniente, adecuado. Conveniente me refiero a adecuado, apropiado, que Cristo se hiciera hombre, esa encarnación, y que se identificara con nosotros, ¿vale? Número 1, ¿vale? En Hebreos 2:10, porque así convenía a la naturaleza divina, porque era adecuado, ¿de acuerdo? Porque era adecuado y era apropiado, era coherente con la naturaleza divina, es decir, con su corazón y con su pensamiento. Lo acabo de decir. Era conveniente, porque convenía, si lo leyéramos, déjame que lo busque aquí en el ordenador, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, convenía al autor de todas las cosas, era adecuado. ¿Para qué? Era conveniente, adecuado, apropiado, indicado para mostrar a la divinidad. ¿En qué sentido? No porque Dios necesitara algo, fuera incompleto, no. Él no nos amó porque era incompleto sin amar a alguien. Él nunca tuvo la necesidad de amar a alguien. Él tuvo simplemente el deseo y la buena voluntad de compartir su amor con nosotros. Nos creó no por necesidad, sino por el puro afecto de su voluntad, por puro amor y por pura gracia, ¿vale? Entonces, era adecuado que Él se hiciera hombre y se identificara con nosotros para mostrar esa naturaleza, ese corazón y ese pensamiento de un Dios amoroso y de un Padre celestial, ¿de acuerdo?
Siguiente punto, luego enviaremos también todo el PDF para ir viendo los detalles. El segundo punto, la razón por la cual se identificó con nosotros haciéndose hombre, siendo este segundo Adán, siendo hecho menor que los hombres que los ángeles, en cuanto a su encarnación. Número 2 es para poner de manifiesto la unión de aquel que santifica y los santificados, ¿de acuerdo? Pablo diría en 1 Corintios 3:23, dice, y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Y en Juan 17, del 21 al 23, 21 y 23 leo, dice, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Así que si leemos en el versículo 11 y el versículo 14, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, es decir, todo esto forma parte de la voluntad de Dios, todo esto pertenece a los propósitos divinos y a los propósitos del Padre. Dice, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Aquí es lo que veíamos de que Él se hizo hombre, no perdió su naturaleza divina, ganó la naturaleza humana para salvarnos. Y todo esto, ¿de acuerdo? Todo esto, tanto el que nos santifica, que es Cristo Jesús, que le pertenece en este sentido de ese rol, es el Padre el que planificó y él diseñó la obra de salvación, es el Hijo el que la ejecuta y es el Espíritu Santo el que la aplica a nuestras vidas. Bueno, en ese contexto de diferentes roles y diferentes funciones, dice, pero al final el Hijo fue enviado por el Padre y el que santifica en este contexto y en estos términos es de Dios, ¿de acuerdo? Viene de parte de Dios, le pertenece en este caso a Dios porque fue enviado, el Hijo de Dios fue enviado por el Padre, dice, y el que santifica y nosotros que somos santificados, dice, también somos unos. Si Cristo somos de uno, es decir, pertenecemos también todo esto al Padre. Punto número 3, para que el Hijo participe en las experiencias y en las aflicciones de su pueblo. Lo hemos visto. Cómo íbamos nosotros a pasar al plano de Dios si Dios no pasara a nuestro plano. Cómo Dios se iba a identificar con nosotros si Él no se hacía hombre. Por eso la grandeza y la majestuosidad y lo extraordinario, lo incomparable, inigualable de la obra de Dios, que no solamente Él la podía hacer, pero es que lo extraordinario es que Él quiso hacerlo. Y ahí vemos su poder, su capacidad, solamente Él podía hacerlo, pero vemos también su buena voluntad y su corazón. Y vino, de acuerdo, en el versículo 10 y el 17 se nos dice este tercer punto, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. No es que Él fuera imperfecto, sino no estamos hablando de su naturaleza, sino estamos hablando de su función. Él fue perfeccionado, es decir, Él fue completado, Él fue manifestado, Él evidenció como algo perfecto y Él puede ser ahora nuestro sumo sacerdote de manera cabal, completa, plena y perfecta por medio de sus padecimientos. Si Él no hubiera sido tentado, igual que somos nosotros tentados, ¿cómo nos podría dar la victoria? ¿Cómo Él podría haber sido declarado legal y moralmente triunfador sobre todas las tentaciones si Él no las hubiera experimentado? Es por eso que a través de sus tentaciones y a través de sus padecimientos, Él de manera plena, cabal, perfecta, completa, ha sido declarado ese sumo sacerdote, ese único y suficiente mediador para nosotros. Seguimos el punto número 4, es por qué es importante esta identificación para poder reunir en torno suyo a una nueva familia espiritual. Dice, y llevar a muchos a su gloria. Hará una referencia tanto al Salmo 22 como a Isaías 68. Isaías 68, el profeta está más solo que la una, está con sus hijos, unos cuantos discípulos, en medio de un pueblo rebelde que se ha apartado de Dios. Y él está clamando justamente de esa salvación y que habrá un remanente en medio de toda una nación, en este caso en medio de todo un mundo apartado, hostil, indiferente hacia las cosas de Dios. Él se hizo hombre, vino a esta tierra para
tener y formar un pueblo. Así que de tal manera amó Dios al mundo para que todos aquellos que en él creen no se pierdan. Y entonces para conformar y tener un pueblo y tener una iglesia, en este caso un pueblo, como he dicho, en este caso su iglesia. Punto número 5. Para poder morir por ellos. Si Dios no se hubiera hecho hombre, no se hubiera identificado con nosotros, no hubiera tomado nuestra naturaleza, no nos hubiera podido sustituir, no hubiera podido cargar sobre él el castigo de nuestro pecado, el castigo para nuestra paz. Y sabemos lo que dice en Romanos 3, 23, todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Pero por medio de su muerte, él venció a la muerte, por medio de su perfección, porque claro, cuando él desciende al Hades, y este domingo lo veíamos en el mensaje, la muerte no lo pudo retener porque no halló en Jesús ningún tipo de imperfección. Su vida había sido santa, por lo tanto la muerte no tenía poder sobre él. La muerte solamente tenía poder sobre aquellos que pecaban y desobedecían a Dios. Así que Dios, por un lado, cargó sobre sí y sobre su cuerpo literalmente nuestros pecados, ¿de acuerdo? De manera legal, y todos nuestros pecados fueron imputados y fueron cargados también de manera física y literal, al grado que llega un momento donde él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y recibe ese castigo también físico y corporal, pero su cuerpo se quedó en la tumba, pero al descender al Hades en esos 3 días, ¿de acuerdo? En espíritu él estaba vivificado y su espíritu estaba perfecto, puro, sin mancha. La muerte no lo pudo retener. Al revés, Cristo decir: como no me puedes retener, entonces yo tengo el poder para salir, y él al salir ahora él tiene también el poder para todos aquellos que en él crean, de sacarlos de muerte a vida, de condenación a salvación, ¿vale? Número 6, para triunfar sobre el pecado, sobre el diablo, y lo leemos en el versículo 14. El que tenía el imperio sobre este reino de la muerte, ¿quién era? Era el diablo. El primer encontronazo fue en Lucas 4, Mateo 4, en la tentación en el desierto, ¿lo recordáis? Y allí ya yo creo que el diablo se dio cuenta de cómo iban a ser las cosas. Fue la antesala de esa victoria final en la cruz, y validada y consumada en la resurrección, y después galardonada, retribuida con ese nombre y con ese, que sobre todo nombre, y con esa gloria en la ascensión y sobre todo en la coronación de Cristo cuando se sentó a la diestra del Padre. Así que para triunfar sobre el diablo y para que todos aquellos que en Cristo ponen su confianza puedan salir del reino de las tinieblas y entrar al reino de la luz. Yo recuerdo que en mi conversión es justamente eso. Yo entendí eso. Mi vida antes estaba en las tinieblas, estaba perdida, y ahora en Cristo Jesús Dios me ha sacado y me ha introducido en su reino. Yo creo que todos recordamos eso. Así que número 7, para librar a los suyos del temor de la muerte. Si algo hace su resurrección es que identifica o proclama y manifiesta que Cristo fue quien dijo ser Dios, que su vida fue perfecta, lo hemos explicado, la muerte no lo pudo retener porque no había pecado, pero también Cristo son las primicias de todos aquellos que habrán de resucitar. Todos aquellos que están en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Pues han pasado de muerte a vida, y por cuanto Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Por cuanto Cristo está vivo, nosotros también viviremos por la eternidad juntamente con Él. Y todo esto nos libra del temor de la incertidumbre, nos da sentido, nos da un propósito de por qué estamos aquí, por qué hemos nacido, pero también nos da esa seguridad eterna y nos da esa esperanza y nos quita todo tipo de temor. Por eso los cristianos, cuando enfrentamos la muerte, la enfrentamos totalmente de una manera distinta, sin temor y sin miedo, porque sabemos que Cristo se hizo hombre, y por medio de su cruz y su resurrección y su victoria, Él está vivo, y si Él vive, nosotros juntamente con Él viviremos. Punto número 8, para socorrer a la descendencia de Abraham. Así que, como Jesús le diría a la mujer samaritana, es cierto que la salvación viene a través de los judíos. Tristemente a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y ahora el pueblo de Dios, solamente Dios tiene un pueblo, que es su iglesia, y la iglesia son aquellos que han salido de muerte a vida, de tinieblas a luz, de condenación a salvación, y son aquellos que han puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús, que han alcanzado la gracia de Dios en Cristo Jesús mediante la fe. Dios no tiene ni 2, ni 3, ni 4 pueblos. Ahora eso significa, no es el objeto de este estudio, significa que
Dios no tenga un plan para el pueblo de Israel. No, Dios tiene promesas para el pueblo de Israel. ¿Significa que el pueblo de Israel se ha endurecido para siempre? No, en Romanos 11 se nos dice que el endurecimiento de Israel es parcial y no es total. Pero si Israel quiere ser el pueblo de Dios, tiene que pasar por Cristo Jesús. Punto, como cualquier otra nación. Y Dios sí que ama, obviamente, a Israel, como ama a todas las naciones, y sí, Dios tiene ciertas promesas para Israel que todavía no se han cumplido, se cumplirán, pero si Israel, repito, quiere formar parte de la iglesia y del pueblo de Dios, tiene que pasar por medio de Cristo Jesús y reconocerle como su Mesías y como su Salvador. Amén. Y número 9, y casi ya terminamos, para venir a ser misericordioso y ese fiel sumo sacerdote. El jueves pasado se nos decía cómo Cristo adquirió, y bueno, lo he dicho yo hoy también, cómo adquirió esta nueva naturaleza y adquirió ciertos roles o posiciones o títulos que antes no tenía. Y uno de esos títulos que va a recibir es ser ese sumo sacerdote. Y ahora era conveniente, porque era la única manera apropiada y adecuada de que él pudiera ser nuestro mediador. Se tuvo que hacer hombre, creo que lo he explicado mucho, ¿vale? Era la única manera para que él pudiera ser ese sumo sacerdote, pero fijaros, no desde la tiranía, arrogancia, sino desde la identificación, encarnación, humildad, servicio, sacrificio. Él experimentó todo tipo de aflicción y de padecimiento. Así que la conclusión es la siguiente, pues que todo esto nos da un pensamiento de muchísima consolación para que veamos a ese Jesús superior, pero veamos no solamente su poder y su gloria que nos cautiva y hace que adoremos, sino también podamos ver ese corazón y ese amor y esa misericordia. En Dios encontramos el poder y la gracia, encontramos esa gloria y esa redención. Y es superior, Cristo es superior a los profetas, a los ángeles y a este primer Adán. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Oramos sabemos que es una palabra viva y eficaz y que nuestros corazones, Señor, sean corazones tiernos, enseñables, receptibles, Señor, para que tu palabra pueda producir un fruto abundante, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que estén alrededor nuestro, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu grandísima salvación, Señor, y por ser ese Dios superior, pero ese Dios amoroso al mismo tiempo. Y ese Dios, no pero, y ese Dios amoroso. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos despedidos. Deja allí tu comentario, deja tu saludo y continuamos ya hasta el jueves que viene con la siguiente lección.